Buenas. Aquí comenzamos a transmitir en directo para la red. Vamos a esperar un ratito a que se sume la gente. Estamos esperando. Así iniciamos esta transmisión, este vivo, que vamos a estar haciendo con Silvana Madrid Caiza. Ella es especialista en pedagogía sistémica, es consteladora, es docente. Y bueno, un poquito era anticipar lo que va a ser el próximo taller, el sábado que viene, sábado 17, que se llama Mirar es acompañar a crecer. Ahora les voy a contar un poquito más cuando se sume la gente y mientras esperamos a Silvana que se conecte, qué es lo que vamos a estar abordando en esta charla, que va a ser el adelanto del taller del sábado próximo. Así que aquí estamos esperando que se conecte la gente. Les cuento que mi nombre es Mariela Solano, por el que no me conoce. Yo soy la directora de la Red Argentina de Nuevas Constelaciones Familiares. Estamos trabajando acá en Argentina con distintas personas. Ahí está Silvana. Ahí está. A ver si la sumamos a Silvana Madrid. Hola Silvana. Qué lindo que suena cuando decís mis dos apellidos, porque si bien, porque si bien uno, no le digo que es lindo que suena que digas mi apellido, no es eso, sino que qué lindo que suena y con qué fuerza que digas los dos apellidos. Me resuena mucho con esta propuesta, ¿no? Mamá, papá, papá, mamá. Ujú. Ahí, si no, siempre uno está acostumbrado a usar un solo apellido, es verdad. Yo entonces voy a decir, mi nombre es Mariela Solano Cerritela. Cerritela. Exacto, exacto. Porque además, Y ahí, digamos que es como un poquito la base y suena como hasta empoderador el decir los dos nombres, los dos apellidos, ya te para como desde otro lugar. Así que muchas gracias por incluir a papá y a mamá así en esta espontáneamente. charla. Sí, 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 muchas gracias. Bueno, como decimos siempre en constelaciones, en un encuentro no es un encuentro de dos, sino que es un encuentro de mucha gente, porque está Madrid, está Caiza, está Solana, Sacadita, está Cerritela, todo lo que viene atrás de cada claro. una, ¿no? Sí, así Así que es. bueno, es un encuentro de mucha gente. Somos un montón y no nos damos cuenta, es verdad. Estamos ahí Sí. súper conectados y no nos damos cuenta. Por eso es que a Bueno, veces uno siente mucho peso, ¿eh? claro, mucha Eh, responsabilidad. ujú. Bueno, mientras esperamos que la gente se sume, les voy a volver a reiterar la convocatoria de este vivo, que era un poco adelantar lo que vamos a estar viviendo el sábado que viene, sábado 17 de octubre a Así las es. 10 de la mañana, en un taller online que va a estar facilitado por vos, que sos especialista en pedagogía sistémica. Y un poco esto surge de, si bien yo no soy mamá, pero tengo una sobrina y tengo muchas sobrinas en realidad, sobrinas de sangre, de alma, de la vida. Y, y este tema es como que yo lo vengo observando en cómo se podría aportar desde las nuevas constelaciones, de la mirada de la pedagogía sistémica, que me parece una semilla que está así como hermosa para regar, digamos, Sí, cómo puedo aportar a todo este contexto nuevo para muchos, en donde todavía no terminamos de acostumbrarnos a que la escuela se nos metió en la casa, nosotros nos metimos en la escuela, de pronto la seño está en el comedor,
el niño necesita su espacio para sus tareas y bueno, de ahí viene toda esta convocatoria que cuando lo charlé con vos te sumaste encantada y bueno, en esta horita vamos a tratar de contar lo que vamos a estar viviendo en el taller. Y va a quedar grabado para los que no puedan sumarse, pero que lo pueden ver después. Así que, bueno, primero agradecerte tu espacio. No, por favor, gracias a vos por pensar en esta posibilidad, en esta filosofía, en esto como una semilla que crece, porque en eso coincidimos. Quizás una semilla de bambú, ¿viste esa que está guardada un tiempo y después emerge? Pero me parece que sí, que es una buena opción para mirar con otros ojos la tarea cotidiana, tanto del que es maestro, del que trabaja en un equipo directivo, de un papá, de una mamá, de un abuelo que está acompañando con las tareas. Para todos los adultos que estamos acompañando, es una buena forma de mirar. Entonces, bueno, desde ahí creo que podemos aportar un montón a, a- a esto nuevo que surge, a esta vuelta a clases, a esto que está transcurriendo así tan interesante, no sé qué nombre ponerle ya, interesante, Nuevo, revelador. nuevo, claro, nuevo. Bueno, primero contarle un poquito a la gente qué es la pedagogía sistémica, con qué tiene que ver. Y está, en principio está relacionado con, bueno, tiene que ver con la tarea educativa, obviamente, y entender lo cotidiano, lo que ocurre en lo escolar como parte de un sistema, en realidad como parte de muchos sistemas, y deriva o viene de la mirada sistémica que surge de Bert Hellinger y el desarrollo de sus constelaciones, pero luego se toma por distintas personas, como Angélica Olvera, por ejemplo, que fue quien más lo desarrolló. De hecho, en México hasta no solamente hay una escuela, sino hay una universidad que lleva a cabo este tipo de estudios de orden sistémico y que han desarrollado un método para que los chicos puedan, siempre conectados con su familia, siempre conectados con esta mirada, con algunas palabras, con algunas frases poderosas, me sale decir, pero frases que reorientan a los chicos hacia la vida y hacia su lugar, han tenido un desarrollo muy expansivo. Hace poquito estuve en un curso de Pedagogía Sistémica Madrid y en ese curso nos encontramos con brasileros, gente de Ecuador, de México, argentinos, y nos contaban, la gente de Brasil, que ellos en el marco de lo cotidiano escolar realizan constelaciones con una orientación sistémica. No es la intención de esta mirada, por lo menos acá en este espacio en Argentina, no es la intención, pero ellos lo hacen, viste que también están habilitados desde el derecho sistémico, en la medicina también se ha reconocido. Claro, están como un poquito más avanzados, si se quieren, en lo que es Sí. el reconocimiento, si se quiere, más de estructura, ¿no? Que nosotros. Sí, sí, sí. Y la verdad que están trabajando pareciera que muy intensamente en el marco de las cuestiones pedagógicas, involucrando a los alumnos, involucrando a las familias, de otro modo no habría pedagogía sistémica, para ver conflictos, situaciones difíciles de ellos, situaciones de los mismos profes. Y en España, por ejemplo, también conversábamos un poquito con los colegas de allá y se aborda y se trabaja, pero desde otro vínculo, con una cierta distancia. Eh, Nos decían muchos los españoles que nos veían a los latinos mucho más emocionales, mucho más de vincularnos, mucho más del abrazo, del estar, de la cordialidad, y que por ahí ellos hablar de afectividad en la escuela no era algo común ni corriente. En cambio, viste que nosotros hay una línea que va surgiendo que es la educación emocional y que también podría encaminarse en paralelo con esta mirada sistémica. De hecho, no se trata
una creencia, sino de un modo de mirar que se puede integrar con muchas, con la formación de Montessori, con la educación emocional, es decir, que se pueden vincular entre sí para aportar otra forma de estar en el aula. Así que en ese sentido hay movimiento, hay semillas y hay agua para que crezca, ¿eh? Siguiendo Sí, tu metáfora. sí, sí. Nosotros venimos de un paradigma en donde, a ver, lo emocional estaba fuera del aula, la familia estaba fuera del aula, la maestra tomaba un rol de madre. Exacto. Esa confusión de seño mamá, ¿viste? Que teníamos, en donde se miraba al niño, no sé si se miraba, pero emocionalmente se hacía invisible el niño y solo era una cuestión de traspasar conocimientos y de que alcance objetivos, de hacerlo productivo en realidad. Era una cosa así. Y esto es como acompañar, primero verlo y después acompañarlo a que busque en su interior sus necesidades, sus dolores, sus cuestiones, digamos, su propio Exactamente. lugar. Ujú. No lo pudiste decir mejor y mira, para seguir hablando desde eso que vos acabás de comentar, te voy a mostrar dos cosas que me parecían re geniales para, para hablar de ese paradigma, ¿no? ¿Viste? Cuando uno ve estas dos señales, sabe lo que significa la cruz y lo que Sí, significa, bueno, el ítem verde o el correcto, ¿no? Incorrecto, correcto. Y desde esta mirada también es que nosotros, los adultos, papá, mamá, maestros, a veces miramos a nuestros niños. Y ahí es donde se nos genera la confusión, ¿no? O sea, ¿qué es lo esencial cuando hablábamos bueno, del lugar como docentes, de hacia dónde, con esta mirada? ¿Qué es lo importante? ¿Es esto lo importante? ¿Aprobar y desaprobar? ¿Acreditar, no acreditar? ¿Soy más o menos valioso si tengo una cruz? ¿Soy más o menos valioso si tengo un ítem verde? Desde ahí nos construimos nosotros. Desde ese campo de información venimos. Entonces, se nos pone difícil a las mamás, a los papás, a los maestros, y a las mamás maestras un poquito más, te cuento, porque somos un poquito más críticas, aunque no debiéramos serlo, se nos pone un poquito más difícil desde este paradigma poder mirar lo nuevo y poder acompañar amorosamente, porque acá no hablamos de que falte el amor, no hablamos de que falta el amor hacia nuestros estudiantes o hacia nuestros hijos, sino de que los modos en los cuales nos construimos o atravesamos en nuestra escolaridad, hoy requieren de nosotros otra cosa, requieren estar parados desde otro lugar. Y como vos lo decís, bueno, entonces, si salimos de la escuela del saber, ¿hacia qué escuela vamos? Podría ser la escuela del sentir o del respeto al sentir. O vos decías recién, bueno, el conocimiento, ¿no? De la escuela del conocimiento a la escuela del reconocimiento. Esto de mirar a los niños tal y como se presentan y mirar a esos estudiantes con lo que tienen y con lo que pueden, no con lo que yo como maestra estoy esperando que logren, porque esto es claro. utópico, esto es utópico y probablemente no sea alcanzable en su totalidad. Hay una Ahora frase, sí, dale María, dale, dale. haría una diferencia lingüística, tal vez. A ver, Esto de reconocer como sacarlo de ese lugar de te reconozco, te puse el tilde verde, sino de reconocer, de cambiar la mirada hacia el niño, exacto, como que exacto, cambiemos el chip con exacto. eso. Vos sabés que en nuestra formación, a todos los que estudiamos para maestros, en algún momento había una materia que nos hablaba de didáctica, por lo general, que nos hablaba de el triángulo didáctico, ¿no? Y en este triángulo didáctico estaba el alumno, lo digo así para que suene frío, ¿no? El docente y el conocimiento.
Pero a lo largo del tiempo y a medida que vamos transitando, pareciese, y también hay que pensarlo ahora en función de este tiempo, de escolaridad, de computadoras, de exceso de tareas, es mi opinión, obviamente, exceso de tareas, quizá podemos disentir, tendríamos que ir mirando qué es lo importante en este triángulo, si es el alumno, si es el contenido, si lo más importante es lo que quiero enseñar, porque lo esencial no sé si está ahí. Y pedagogía sistémica nos invita a encontrarnos con lo esencial en esta tarea, con lo esencial en esta transmisión. Y de algún modo hay una frase muy bonita que me gustaría compartirles que dice, educar es acompañar para aprender a vivir. Pero aprender a vivir no es aprender contenidos. Contenidos me refiero a los contenidos que están en la currícula escolar, ¿no? Las materias. Educar es acompañar para aprender a vivir. Y yo le agrego, ¿no? Aprender a vivir no es memorizar o incorporar o incluir solo contenidos. Es mucho más amplio que eso. Solo que en la lógica o en la dinámica en la que venimos, porque una escuela también forma un campo de información, al igual que una familia, una escuela tiene reglas, tiene ciertas lealtades, tiene cierta organización, y es difícil salirnos de ese modelo. Es difícil romperlo, ciertos mandatos, ciertas estructuras. Entonces, bueno, la invitación es empezar lentamente a mirar con otros ojos, y eso dentro de la escuela lo puede hacer el adulto, el docente adulto, que quiera a través de su propia transformación en la mirada, algo así como un cambio de lentes, ¿sí? Predisponerse de un modo distinto frente a sus estudiantes. Y en lugar de mirar, sí, hay que ser valiente, hay que tener ganas. A mí hay días que me sale y hay días que sigo con el modelo, hay días que sigo con el modelo viejo. Eso es así. Hay días que estoy embalada, hay días que, bueno, digo, hoy vamos a mirar, hoy, y cuando digo mirar es disponerme con otra apertura, con otra mirada sobre esos estudiantes, quizá recuperar la empatía. Hay una frase muy bonita de Angélica Olvera que dice, la exigencia cierra el corazón. Y acá cuando hablamos del corazón no hablamos del amor romántico, sino de la forma de estar dispuestos, abiertos a quien sea que se presente del otro lado. Hablamos de los estudiantes, claro, estudiantes, colegas también, y las familias. Entonces, la exigencia para aquella mamá, papá, abuelo, que se pone muy nervioso cuando su hijo está haciendo la tarea y no tiene ganas de hacerlo, porque la verdad es que probablemente no tenga ganas de hacerlo. Y para aquel maestro o maestra que está en la computadora corrigiendo 10 millones de trabajos, como algunos de los que estamos por acá, la exigencia cierra el corazón. Un exceso de exigencia un poco va a hacer que la tarea educativa se desarrolle a más y mejor. O que colaboremos en este comprender cómo es la vida. Educar es comprender, es acompañar, perdón, a vivir mejor. No sería... Ahora, yo te pregunto desde la ignorancia, ¿no? Cuando vos decís la exigencia, es un trabajo de las dos partes, o sea, exigencia sobre mí mismo como papá o como docente, y la exigencia y lo que le exijo al niño. Exacto. Rever eso, claro, los dos canales, ¿no? También es, a ver, hay una tarea que nos toca a los adultos, al adulto responsable, y que no le toca a los niños, ¿verdad? Cada uno, de acuerdo a su rol, a su lugar en esa institución escolar, tiene un cierto grado de responsabilidad, y eso es indelegable. ¿Sí? Cuando yo le tengo que pedir al otro que haga, que cumpla, que realice algunas actividades.
Eso forma parte de mi tarea. Pero mi actitud de exigencia, que es como una postura de, mira, acá yo soy el maestro, o acá se hace lo que yo digo, o acá me pongo en un lugar parecido a la soberbia quizá, no lo tengo muy claro, pero sí es un lugar como más elevado, donde le digo, mira, acá es como yo digo, o me tenés que cumplimentar esto, o me tenés que cumplir con esto, pero, ¿qué aprendió? ¿Qué descubrió en ese proceso? Además de que tiene que cumplir con una tarea, tiene que cumplir con una tarea. Entonces, esta idea de exigencia hace referencia a ese evento o a ese momento donde yo como maestro, en lugar de estar al servicio de las familias y en lugar de estar reconociendo las posibilidades de ese estudiante, estoy como en un lugar de, me subo a un pedestal y me vuelvo tradicional de golpe, comprensivo, 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 pero ahora que te evalúo, me vuelvo tradicional de golpe. Esa es una forma como simple que se me ocurre de decirlo, ¿no? Claro. Y también y es difícil de detectarlo, así como también es difícil de detectar otras situaciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, yo mamá haciendo la tarea, escucho haciendo la tarea. Mirá, me acabo de hundir sola, acompañando a mi hijo en la tarea. Por ahí puedo ver alguna actitud que no me gusta del profesor, ya estoy haciendo un juicio sobre ese profesor. Puede haber una situación donde me pongo muy nerviosa porque mi hijo no responde, no cumple. ¿Cómo mi hijo no va a cumplir? ¿Cómo no va a responder? Sí. Claro. Y después como maestra, no, me enojo porque la familia me escribe a cualquier hora. En mi caso yo trabajo en el terciario y son las 10:30 de la noche y mandan mensajes sobre cosas que son irrelevantes, porque si fueran terribles o graves, bueno, uno las atendería. Entonces, ese tipo de cuestiones que a uno le empieza como a enojar, como a incomodar, roces. Pero cuando estamos vivenciando eso, es como si estuviéramos en el medio del tornado, ¿verdad? Imagínate vos o yo en el medio de un tornado, no vamos a estar en una actitud zen, meditando, pidiendo que el viento no nos lleve. Lo primero que vamos a hacer, imagino yo, no sé qué harías vos, pero saldría corriendo a agarrarme de algo para estabilizarme y equilibrarme. Bueno, cuando hay una crisis o un conflicto, estamos volando en el tornado, vemos las vacas, vemos, todo está volando a nuestro alrededor. Y la actitud sistémica, o la mirada sistémica, nos invita a ese papá, a esa mamá con esa crisis, a ese docente, como a mirar de afuera, como a correrse un poquito. Cambiar el observador. Y es posible solo si vuelvo a mi centro, si vuelvo a mi eje. Quizá un día me sale y quizá otro día no. ¿Sí? No vivimos en modo zen creo yo, todos los días los consteladores. Vamos, venimos, tenemos nuestras cuestiones, ¿sí? Somos seres humanos. Es como el estado adulto, ¿viste? Que no es que uno llega al estado adulto y queda en estado adulto, sino que va a venir, va a venir. Esto igual, digamos. Imperturbables seríamos si estuviéramos en el estado adulto. Imperturbables, estaría genial. No sé, no sé. Algo así. Entonces, para poder mirar lo que sea que me esté ocurriendo con mi hija, con mi hijo, con ese, como docente, con ese alumno difícil, es como que necesito primero ponerme desde otra actitud, de la actitud del observador, como no convertirme, mi profesor José Carlos decía, no convertirme en el increíble Hulk en ese momento, porque si echo más leño al fuego, no colaboro con resolver el conflicto, al contrario, lo acentúo. Entonces, bueno, al tomar conciencia, al hacer la toma de conciencia de dónde estoy parada y qué me está pasando, bueno, quizá pueda como ir dando algunos pasitos hacia atrás, hacia mi propio bienestar o mi propio silencio. Es decir, no contribuir más en la crisis. Eso no quiere decir que no diga lo que tenga que decir, como llamarle la atención a un hijo porque se está distrayendo mucho, como avisarle a un alumno que tiene que cumplimentar. Pero es como empezar a mirar lo que nos pasa
a los adultos con toda esta escolaridad y con la forma en la que se está desarrollando. ¿Y qué acciones o qué actitudes puedo hacer que me aporten bienestar? Porque si hay algo que agota, debilita y bueno, y es energía como que no va para ningún lado, es la de la crítica y la del juicio y la de la queja. Es como una energía que se pierde, es como tirar agua limpia, es como tirar dinero. Se me ocurre pensarlo así, ¿no? Es una energía tan valiosa nuestra y que se pierde de alguna forma. Así que bueno, un poquito por ahí y en palabras y ejemplos muy simples estaría yendo esta mirada. En poder, viste que hablábamos de cuál es nuestro lugar, desde qué lugar me paro. Y Claro, hoy, eso te quería preguntar, para los que se van agregando, que veo ahí que se está agregando gente, les cuento que estamos hablando con Silvana Madrid Caiza, que es especialista en pedagogía sistémica, que el sábado 17 va a estar dando un taller online sobre este tema. Y particularmente, aquí viene mi pregunta en esta normalidad nueva, en esto de lo nuevo, de cómo los niños están estudiando vía online, en la casa. Vos me hablabas de primero la mirada, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el lugar de los padres o la madre, el que acompaña, el familiar, digamos, el docente y el niño? ¿En dónde el niño encuentra su fuerza? está buena la pregunta y además se permite mirar muchas aristas de esto, ¿verdad? Porque si el lugar del niño es poder estar en sí mismo, o su lugar de mayor bienestar, de mayor fuerza es estar, digamos, en plena disposición de sus sentires, de sus habilidades, de sus potencialidades, estaríamos hablando de un niño que tiene el permiso de los padres para aprender, y cuando digo permiso es de forma simbólica, ¿sí? No necesariamente es una palabra que se dice, ¿sí? Y también, de alguna manera, que no está preocupado o no está ocupado en algo más. ¿Por qué a los chicos en general les cuesta aprender? Y después vamos a hablar en este momento o en este tiempo. Desde esta mirada no es 2 más 2, 4, sino que hay muchas aristas, así que simplemente voy a dar como algunas explicaciones, algunas formas de mirar. Una de ellas podría ser que cuando a un niño se le dificulta el aprendizaje es porque está emocionalmente, inconscientemente conectado con algo que está pasando en su sistema familiar. Puede ser un duelo, puede ser una separación, puede ser una mamá que está muy triste y perdió un bebé. Aunque ese niño no lo sepa, lo siente. Lo que sea que está pasando en ese sistema, lo siente, lo sabe, aunque no lo sepa desde un conocimiento o de haberlo escuchado. También ocurre que a veces en la historia familiar, las personas anteriores a nosotros no les ha ido muy bien en la escuela. Les costaba mucho una materia, eran un poquito vagos, o les era muy difícil, o no tenían los mismos medios. Y estos pequeñitos, por lealtad también, eligen no aprender, por lealtad a alguien más. Entonces ahora, esto de manera muy, pero muy general, entonces ahora, en esta situación donde hay un montón de emociones revueltas en nuestra casa, donde hay gente que tiene su atención en muchos otros lugares, cuestiones económicas, cuestiones vinculares. Me imagino una familia, ¿no? En un día cotidiano. Sus vínculos, cómo van a ser con su trabajo, con sus cuentas, con la vida cotidiana. La limpieza, porque quizá alguno de la familia está muy preocupado por, bueno, cómo crear un entorno seguro. Y además está la escuela. Y digo además porque en todo lo que es importante, quizá para esa familia, la escuela es solo un poquito importante. Entonces la atención de ese niño está en muchos otros lugares.
está en muchas otras partes, además de la escuela o la computadora, lo que está ocurriendo allí adelante. Esa sería como una forma muy general de explicar eso que está pasando. Y además perciben todo lo que nosotros sentimos sumado a sus propias lealtades inconscientes. Para quienes nos están escuchando, para quienes recién ahora escuchan hablar de lo sistémico, los más pequeñitos, en realidad todos, pero los más pequeñitos, son los más leales a nuestro sistema familiar. Y cuando hubo una situación, un hecho doloroso, o una persona que fue excluida o no bien vista, ellos se ponen al servicio del sistema y nos lo muestran. A veces los chicos sufren enfermedades por lealtad, a veces hasta se mueren por lealtad al sistema familiar. A veces les cuesta solo aprender, a veces tienen dislexia, a veces lloran cuando tienen que aprender matemáticas, porque matemáticas y papá se parecen mucho, están muy relacionadas. Y bueno, y cuando en una familia hay algo en relación a lo paterno, puede ser que él lo refleje de esa manera. Ahí hablamos de los permisos, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Entonces, todas estas aristas se ven en la casa y se ven en lo cotidiano. El amor de ese hijo está en muchos otros lugares y hay muy poquita energía para la escuela. De hecho, quizá no sea lo más importante para ese chico la escuela. O el aprender de A a Z el contenido que la escuela propone. Y vuelvo de nuevo a esto. ¿Qué es importante, el contenido o la persona que los está recibiendo? ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que tiene valor acá? ¿Qué es lo esencial acá? Como que esa pregunta de volver a lo esencial nos saca de toda rigidez, digamos. Siempre, me lo planteo como un ejercicio, ¿no? El docente o Sí. la mamá ante ese conflicto o ante esa crisis o ante eso que mira y no le gusta, preguntarse, ¿qué es lo esencial acá? ¿Qué es lo esencial acá? ¿Qué es lo esencial? Porque si lo esencial, maestro, maestra, si lo esencial es lo que voy a enseñar, me estoy perdiendo de algo. Si yo, maestra, en mi día a día me concentro, me esfuerzo y pongo toda mi energía solo en el contenido, me estoy perdiendo de algo. Estoy evitando o estoy olvidando ver a algo, ver a alguien en realidad. Ver al receptor de este conocimiento, ver a la familia, porque los docentes estamos al servicio de la familia. Quizás ya lo dije, pero bueno, no es nada que lo vuelva a repetir. Claro. Y aparte me imagino que eso también tiene que ver con uno, ¿no? Con el adulto, ¿no? No miro para no verme. Exactamente. Es una invitación también a verme. A mí me gusta mucho el trabajo también de Claudio Naranjo, en donde él dedicó muchos años de su vida a querer transformar la educación y a esto de la escuela SAT, y le parecía que era como la manera de expandir mejor ese conocimiento y que llegue a los niños y poder transformar la educación. Pero bueno, todavía tampoco ha prosperado su trabajo. Ya será el tiempo. Esto que dijiste recién de no verme, de este maestro o de este adulto que no se ve, me recordó una anécdota que si me dejás me gustaría compartirla. No es mía, es una historia de una docente que muestra esto de cómo las dificultades en el aula y lo personal se vinculan tanto, tanto, tanto que nos invitan a movilizarnos. Esta es una maestra de nivel inicial que en su vida personal había perdido un bebé, sin importar cómo, de qué manera, esta maestra había perdido un bebé, y estaba, o la ubicaron para trabajar en la sala de 3 años. Y en esa sala de 3 años, durante todo ese año tenía muchos conflictos, no le fue sencillo, no le fue fácil. Eh, Realmente le era muy pesado, hasta que a través de una intervención pedagógica, sistémica, pudo hacer esta relación de que
su bebé, su criatura, en ese momento tendría 3 años. Y ver a estos niños, a ella le generaba todo un revuelo de un montón de cosas propias que se visibilizaban en su cara todos los días. Es una situación, bueno, muy particular y Sí, para sí, pero cualquiera sería muy dolorosa, pero que nos muestra esto, que lo que nos pasa en la vida sistémicamente también se refleja en nuestro ámbito laboral, en este caso en lo escolar. Si tengo un claro. problema, ¿ok? Si tengo un problema con mamá, es posible que tenga alguna dificultad con mis jefas, con mis autoridades, con alguna colega, ¿eh? O bueno, que si tengo alguna cuestión con mis hijos adolescentes, es posible que en la escuela secundaria se reflejen y con mucha fuerza, ¿sí? Esto, esto que hablabas hoy de la mamá, maestra, mujer, y cómo en algún momento fue un mandato, y cómo a veces también pasa, ocurre, quizá más en la escuela primaria, quizá más en el nivel inicial, de estas maestras que lo dan todo. Quizá en algún momento fui una maestra que lo daba todo, ¿sí? Hoy estoy parada, creo que estoy parada en otro lugar. ¿Y qué pasa con esto de los maestros o las maestras que los damos todo o nos desvivimos por nuestros alumnos? Desvivimos, ¿sí? Lo que hacemos es ponernos en un lugar que es mucho, mucho más grande y mucho más pesado que el nuestro, que es el lugar de, solo el lugar de maestro. Y con esto nos sobreexigimos, nos saturamos y como vos lo decías quizá con otras palabras, dejamos de ver nuestra vida, dejamos de ver lo que a nosotros nos está pasando en este rol de ayudador, de súper ayudador compulsivo, de salvar a nuestros alumnos. Claro, Y nos ponemos en ese rol. Y a los papás lo mismo, me imagino, porque a mí lo que me ha pasado es que al tener que explicarle alguna materia a mi sobrina, por ejemplo, como yo vengo de una educación formal súper dura, de ciencias duras, de mucha exigencia en un mundo muy masculino, en donde el saber era el valor. exacto, claro. Claro, entonces es como que no sabía hasta dónde, o sea, nada, una anécdota, le estaba explicando funciones lineales. Entonces no sabía hasta dónde exigirle o no exigirle, porque tenía toda mi historia. Exigido a mí, ¿entendés? Entonces digo, qué laburo, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿qué me pasa con esto? Ella, por supuesto, que ni se enteró, estudió las funciones y nada más, pero yo, mientras le explicaba, me preguntaba, ¿hasta dónde? ¿Cómo? Me parece que a los padres también a veces le pasa eso. Claro, ¿qué es lo que él o ella, nuestros hijos, qué es lo que pueden? Nadie ¿Hasta dónde puede. pueden? Es cierto. Nadie le pregunta al niño qué es lo que puede. ¿Entendés? Como que le piden, va, me parece que le piden y si no pueden, tienen un trastorno de algo, viste que ya le ponen nombre. Sí, exacto. Entonces acá la invitación desde esta mirada sería descubrir cuál es el sí, es decir, qué es lo que sí pueden. Claro, Porque depende cómo miro la situación, la puedo ver como una carencia o como una posibilidad. ¿Qué es lo que sí podés hacer con esto? ¿Qué es lo que sí podés tomar de esta información? Y bueno, y también claro. se pone en juego el interés, la voluntad, las actitudes personales, que hoy en los adolescentes también son un poquito más complejas encontrarlas, como la voluntad, las ganas de progresar, el incentivo personal. Son esas cuestiones que son un poquito más difíciles de encontrar. No sé porque mi sobrina es perfecta, así que no sé. Ay, bueno, no, está bien, está bien. No, no, tu sobrina no, son otros adolescentes que andan por Otros que tienen muchos problemas y que no son perfectas como ella. otros que andan por ahí, mi vida. Sí. Carrillo. Silvana, bueno, acá hay gente que está saludando desde Brasil, la cuenta de Nuevas Constelaciones, que siempre está ahí como
nos Qué estamos bueno. alimentando también, así que bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Silvana, por supuesto es bienvenida. Si no, decir un poquito, bueno, este sábado va a ser un taller que es con un intercambio consciente a las 10 de la mañana Exacto. y que vamos, bueno, vas a desarrollar algunos de estos temas con ejercicios sistémicos, con algunas cositas. Exactamente, exactamente. La primer partecita está programada como para dar una introducción muy general de los primeros 15, 20 minutos, de qué se trata, en qué consiste, hablar de los órdenes, pero de manera muy general. Y después vamos a trabajar con ejercicios también de acuerdo a los intereses de los presentes, pero en que sí están focalizados primero a que cada uno pueda encontrar su lugar. ¿Por qué? Porque si el docente puede como establecerse en el lugar que le da fuerza, y el papá y la mamá también, podemos acompañar educativamente a nuestros tranquilos, de mayor bienestar, de mayor quietud, en esta idea de qué puedo y qué no, qué me toca y qué no. Vamos a abordar el tema de la gratitud como parte del camino para el aprendizaje, como una forma necesaria de aprendizaje. Y también de poder mirar todas las posibilidades de ese niño, sea un alumno o sea uno de nuestros hijos, y focalizarnos en esas posibilidades a través de ejercicios sistémicos. Los ejercicios sistémicos son pequeñas intervenciones que hacemos donde nos conectamos con con nuestro sentir corporal, con lo que fenomenológicamente va surgiendo, que son pequeñas sensaciones sutiles en el cuerpo, y esa información que tiene, digamos, un nivel mucho más amplio que el del entendimiento, que nos ayuda a poder como generar un camino de vuelta hacia una situación difícil o hacia un problema. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar la gratitud o la mirada sobre el niño, o el vínculo con el maestro, o el permiso para que nuestros hijos y nuestros estudiantes puedan aprender. Y cuando digo permiso no hablo de un papel firmado, sino de el permiso del sistema para, ¿sí? Y estos ejercicios lo que nos aportan son como comprensiones internas y mucho bienestar corporal, ¿sí? Acá gracias a la pregunta de Nuevas Constelaciones, pregunto si con el trabajo con chicos autistas se puede abordar también desde esta mirada sistémica. Habría que ver cuál es la situación puntual, pero también se puede hacer una mirada general, porque en realidad de lo que se trata es de ver dónde está en ese joven, en ese niño, dónde está su amor, hacia dónde se dirige su mirada, hacia qué situación conflictiva, para que nosotros, como padres, que es un lugar, y como docentes, que es otro lugar, podamos respetar esa historia, ¿sí? ¿Por qué digo que son dos lugares diferentes? Porque desde papá y mamá yo puedo intervenir puntualmente en la situación o en la lealtad o en la implicancia que ese niño o joven esté transitando, ¿sí? Y como docente solo puedo respetar ese destino o esa historia personal, predisponiéndome de la mejor manera para acompañarlo desde mi lugar. Hay una cuestión muy particular que surge acá, en esto de cuando nosotros miramos al otro y lo miramos como alguien con pocas posibilidades. Como cuando le decimos a alguien, pobrecito, uy, mirá qué historia, uy, qué difícil. Hablo sobre todo de criaturas, de niños o de jóvenes. El hecho de que mi mirada sobre el otro sea empobrecedora o sea de carencia, no le permite al otro tomar su fuerza para llevar adelante su destino e historia personal. Y esto tiene mucha más fuerza o es más notorio cuando soy mamá o papá y no confío en que mi hijo pueda. Y acá justamente aparece una de las
fuerzas más importantes de lo sistémico, que es el asentir a lo que ocurre tal como es. Yo creo que es una de las cuestiones más difíciles. Y a medida que yo puedo asentir, hablo como adulto, a esa historia, a ese destino, también le voy devolviendo la confianza, le voy dejando el lugar para que se desarrolle, para que vaya hacia su destino. Sin embargo, nuestra mirada de carencia o nuestra mirada de no posibilidad limita. Esa sería como una pequeña y muy general explicación de lo que pasa cuando vemos a un estudiante o a un niño en situaciones difíciles. Y cuando, como mamá o papá, yo necesito ver lo que ese niño o niña está transitando, pero también verlo como alguien que tiene un destino personal y que puede con eso. ¿Puedo liberarlo de su destino difícil? A veces sí y a veces no. Un destino difícil como una enfermedad, como una dificultad, como un problema físico, por ejemplo. En ocasiones sí y en ocasiones no. Y esto es así. Sí, sí. Y ahí está la práctica del asentimiento a la realidad como es, ¿no? Desde el lugar de padre, que me imagino que debe ser súper difícil, y desde el lugar de acompañar como docente también en estos puntos. Eh, pero bueno, la verdad que es un tema súper profundo Sí. que da para muchísimo y ojalá que se siga expandiendo, que se pueda seguir regando la semillita y que se vea frutos próximos acá en Argentina. Yo creo que sí. Para eso hay tierra buena ahí. Pero bueno, Sí, sí, sí. reiteramos la invitación este sábado 17 de octubre, o sea, el sábado próximo. Mirar es acompañar a crecer. Es una propuesta de pedagogía sistémica para acompañar a los niños en esto. Bueno, y seguramente se van a desarrollar temas que traigan las personas que participen, Exacto. porque a lo mejor hay más docentes, a lo mejor hay más padres, depende de lo que el campo traiga, digamos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta es la temática que va a rondar en este taller de 2 horas que vamos a hacer el sábado por la mañana. Así que todos invitados, si quieren pedir información, inscripción, lo que sea, pueden hacerlo al mail de la red, rednsfargentina@gmail.com, y en tus redes sociales te encuentran como... A mí, Sí. Silvana, Madrid C, en el Instagram, ¿sí? Y después, Silvana Martínez. si no, Silvana Madrid Caiza, que es como, bueno, el Facebook, ahí estamos ahí con las invitaciones, ahí está el mail también para comunicarse, está toda la info. Claro, para seguir trabajando con esto. Así que bueno, les agradecemos a todos los que se conectaron. Sí, gracias. Agradezco muchísimo, Silvana, tu tiempo. Gracias Que a ya vos. termina la semana y por lo menos a mí me dejaste con un montón de cosas ahí como, mira vos. Estuvo bueno. Bueno, me alegra que así sea. Así que bueno, va a ser un lindo momento compartido el sábado que viene. Así va a ser, seguramente. Y gracias a vos por la posibilidad y bueno, por esta linda charla, porque es hermoso este compartir, ¿eh? Y por los dos apellidos, ya te dije al principio. Bien. Ahí vamos, los dos apellidos y Los ya dos yo también. apellidos. Los dos apellidos. Agrego los tanos, porque si no, la vendetta. Bueno, Silvana, un beso grande y nos vemos el sábado próximo. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.